Taller abierto. ...170 profesores de todos los estados de la República acudieron a una cita en un céntrico hotel de la Ciudad de México. Convocados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, estos profesores normalistas acudieron para dar inicio al Programa de Desarrollo Profesional para Maestros de Matemáticas en las escuelas. Estructurado en la forma de un novedoso taller, esta primera edición del programa permitió a los concurrentes confrontar sus conocimientos con los de sus colegas acerca de temas problemáticos de la enseñanza de la matemática. El tema central que en esta ocasión permitió a los profesores hacer prácticas y reflexiones colectivas fue cómo enseñar a enseñar la resta. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que finalmente nos encontremos aquí. Hace exactamente 7 meses, 8 meses, me tocó estar en la ceremonia en la que la Secretaría de Educación Pública entregó las medallas a los chicos de las Olimpiadas. Fue una gran ceremonia porque después de 20 años de que México participa de manera organizada en las Olimpiadas, obtuvimos la primera medalla de oro. Se ha movido muchísimo México. Cuando empezó estaba como en el lugar 49 y actualmente ocupa de manera más estable como el lugar número 28. En el concierto internacional de 110 países en términos de olimpiadas matemáticas. A las olimpiadas se le clasifica o la clasifican el grupo de compañeros que se dedique a ese esfuerzo como la búsqueda de talentos en los niños jóvenes para dedicarlos a la parte de matemáticas. El hecho de que México llegue de manera estable a ocupar estar en el primer cuarto de los países que participan en estas Olimpiadas, significa una organización impresionante que se da muchísimo en una alianza entre la media superior y las universidades. Entonces México se movió, porque además cuando entramos hace 20 años no eran 110 países, entonces se movió casi de los últimos lugares, estábamos siempre en el 10% pero de la cola, y se movió más o menos a un cuarto. Paralelo a eso, y yo creo que más de algún compañero de los que está aquí lo conoce, no todos, yo afortunadamente veo muchas caras jóvenes. Hace exactamente 35 años existían 2 lugares en este país donde se podía aprender matemáticas. Actualmente en el 70% de las entidades federativas se imparte el programa educativo y ha llegado a organizarse y a crecer tanto este grupo que están a punto de tener inclusive un organismo certificador para los programas educativos alrededor de las matemáticas. Yo diría que también tenemos como 35 años, tiene que ver con la reforma del 73, que se crean algunos grupos muy interesantes en el área de investigación de las matemáticas. Matemática educativa, la conoce todo el mundo porque así la bautizamos acá. En el grupo internacional y de los matemáticos le llaman instrucción matemática, pero nosotros somos siempre muy filósofos y muy profundos y eso de la instrucción nos horroriza y entonces le pusimos educación para que se oiga grande el nombre, ¿no? Como si este asunto de la instrucción no fuese suficientemente importante como para que le dedicáramos toda nuestra atención, pero así se llamó. Entonces, si lo vemos, México no llega en la cola, llega, digamos, en un movimiento que se da después del lanzamiento del Sputnik, creando una serie de situaciones para
participar en el desarrollo de la disciplina, las matemáticas, como apoyo a toda una parte científica, y por otra parte el fenómeno educativo se da. No quise hablar de lo nuestro, porque si habláramos de lo nuestro, la fundación de la especialidad de matemáticas en la normal superior pasa de medio siglo, ¿no? Y tuvimos a los más brillantes matemáticos y maestros conjuntamente formando a estos grupos de profesores para la enseñanza de las matemáticas. Si bien se encuentra México hoy prácticamente a la cabeza junto con Chile y Brasil de Latinoamérica, porque el asunto es más grave en el resto de los países latinoamericanos, cuando entramos a la evaluación de lo que estamos logrando alrededor de la enseñanza de las matemáticas con nuestros jóvenes hasta los 15 años de edad, para constituirlos en ciudadanos participativos, que es la parte importante. Sí, aquí no hablamos de talentos, no hablamos de carreras de matemáticas, sino hablamos de la parte que la matemática le da a un niño o a un joven, como para permitirle que cuando llegue a la adultez pueda participar de manera activa en la construcción de este país, que sea un ciudadano activo. Cuando vamos ahí, entonces nos va medio mal. O sea, la verdad, las evaluaciones nos vienen diciendo que nos está faltando algo, ¿sí? Yo diría que es trabajo con los maestros. O sea, si lo que nos falta es formación en los maestros, la tecnología no la suple. Es decir, nada suple lo único que el maestro es capaz de dar adentro del aula. Entonces, lo que hoy nos convoca es un reconocimiento a la gran capacidad que han tenido las escuelas normales de formar maestros en esta disciplina. Entonces yo llamaría enormemente al compromiso de que los que están hoy aquí, aunque al principio parezca difícil, porque no les vamos a dar ni cálculo diferencial, ni análisis, ni nada, sino les vamos a pedir un enorme trabajo de su parte y trabajar todos juntos. Entonces, aunque al principio parezca difícil organizar este trabajo, que tengamos todo el coraje para trabajar 4 o 5 años juntos, antes de pensar que se puede observar algo. No se va a observar nada mañana. Mañana no va a cambiar nada. Tiene que ver con la decisión y la capacidad que tengamos de formar una red que nos permita trabajar de manera articulada y sistemática durante un periodo que nos anime, nos renueve y nos permita ver cómo avanzamos adentro de nuestras escuelas. Vuelvo a insistir, les agradezco enormemente su presencia hoy. Espero que su retroalimentación nos permita regresar y observar de parte de ustedes qué es lo que tenemos que corregir para sostener como un grupo de trabajo a lo largo de 4 o 5 años. Muchísimas gracias. Permítanme también dar la bienvenida a todos ustedes. Soy Tenoch Cedillo. Pues para mí ha sido una enorme oportunidad y una fortuna el que en el contexto de trabajo de esta área, de esta dirección general, recaiga el desarrollo de programas para el fortalecimiento de la planta docente de las escuelas normales. El programa le hemos llamado Fortalecimiento de las Matemáticas en las Escuelas Normales. Un poco, ¿qué es este programa? Lo vivimos como una oportunidad para construir una comunidad de práctica profesional. Y bueno, ¿qué es eso? En este caso, en la que lo que tenemos centralmente son profesores, pues esa práctica profesional no es otra cosa que la enseñanza. Pero no es solamente una reunión de profesores. O sea, esa comunidad tiene que estar acompañada de una serie de personajes
que nos permitan contar con los apoyos para poder sacar esto adelante. Entonces aquí debemos tener comprometido desde el más alto funcionario en nuestro sistema educativo, en el gobierno federal y el gobierno estatal, los gobiernos estatales, a los directivos de las escuelas, a los profesores, a los científicos, a los investigadores, para que cada quien haciendo su parte, coordinadamente, podamos avanzar hacia el logro de metas comunes. El científico juega un papel muy importante porque acompaña al proceso. El investigador también, para que no se trate de volver a inventar el hilo negro. El funcionario, por supuesto, porque tiene que estar poniendo recursos, tiene que estar negociando los recursos a donde corresponde, ¿verdad? En los parlamentos, en las cámaras, para que se tenga el soporte para hacer estas actividades. Los directivos para dar las facilidades a sus profesores para que puedan participar en todo esto y que luego tenga la manera de ponerse en práctica al interior de sus escuelas. Pero el núcleo duro de todo este asunto son los maestros. Y por eso tiene sentido, porque no llega el experto a darles un curso de lo que cree él que necesita el profesor. O no llega el científico y descubre el hilo negro y dice, y hay una mina ahí, son los profesores, entonces vamos a darles pues más cursos de no sé qué cosa a los profesores. Son los profesores los que dicen, yo necesito saber cómo le hago para que Juanita, mi alumna, aprenda a multiplicar fracciones y entienda qué es eso. El logro de una enseñanza de calidad. Y que consideremos como un indicador básico de que tenemos una enseñanza de calidad cuando tengamos estudiantes que puedan exhibir, ¿verdad? Exitosamente sus aprendizajes. O sea, no nos vamos a decir que somos buenos o malos maestros, somos maestros que nos esforzamos. Y en el momento en el que tengamos estudiantes que pueden lograr pues una serie de cosas que los estudiantes tienen que alcanzar, y entonces podemos decir que nuestra enseñanza fue de calidad. Entonces, que ese sea nuestro parámetro, ¿no? Los estudiantes que podemos formar, lo que nuestros estudiantes son capaces de hacer. Y bueno, desde luego que eso de plantearse el logro de una meta así, pues es ver con mucha ambición lo que podemos alcanzar, pero consideramos que vale la pena proponernos ese tipo de retos. Entonces vamos por eso, y entonces planteémonos un trabajo de 4 años, por lo menos de 4 años. Ciertamente, sí estamos en el convencimiento de que la educación desempeña un papel crucial en el desarrollo de nuestro país. Sí, hay que apostarle. No nos va a resolver todo, pero es un eje importante del desarrollo del país. Y además es donde nosotros podemos incidir. La otra cosa, pues, es el reconocimiento a la enorme responsabilidad que tienen las escuelas normales ante la sociedad. Pues ni más ni menos que están formando a los futuros maestros. El desarrollo y el potencial que puedan alcanzar los estudiantes depende muchísimo de sus profesores. Depende muchísimo de la formación de su profesor, de su empeño, de su compromiso, de su entrega, de todas estas cosas. Estás viendo Taller Abierto. Es una emisión de la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación. Esto de formar profesores es un terrible reto. Simplemente les tenemos que enseñar. Un profesor tiene que saber cómo transformar lo que sabe en un objeto de enseñanza. Nos proponemos estos 4 años de trabajo con la misma población. O sea, no es
no es un curso que se repita, no es un curso para empezar, es una reunión de profesionales para hablar y tratar de su profesión, de asuntos de su profesión, y las vamos a hacer en 2 sesiones semestrales. Y el trabajo de hoy, pues de entrada queríamos inducir y facilitar, ¿verdad? Esta idea de empezar a hacer colegio. Entonces, por eso las mesas redondas, o sea, que se puedan reunir ahí de a 8, de a 10 y verse todos a la cara. Y esos son equipos de trabajo. Cada mes es a lo que le llamamos un equipo. Y cada 4 equipos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así, es un grupo. Y luego tenemos la otra cosa que es la plenaria, que son lo que hagamos entre los 16 equipos, bueno, los 4 grupos de trabajo, ¿sí? Así nos estaremos refiriendo al trabajo en equipo, trabajo en grupo y trabajo en plenaria. ¿Ok? Hablando de eso, vayan pensando en cada grupo que vamos a necesitar un relator en algún momento para las plenarias. Nuestro trabajo se va a concentrar en analizar conjuntamente una tarea de enseñanza, discutir la profundidad y elaborar colegiadamente un producto. Lo que esperamos como producto de estas sesiones son planes de clase que cuando se lo pasemos al profesor de Chetumal que no vino, entienda de qué se trata. Entienda qué es lo que esperamos que aprendan esos estudiantes con los que se va a aplicar ese plan de clase. Que podamos saber si al aplicar el plan de clase dio resultado. ¿Qué quiere decir que dio resultado? Pues no querrá decir que si los niños estuvieron callados o estuvieron atentos, no, que muestren ciertos aprendizajes. Bueno, eso va a ser muy importante que lo podamos decir ahí. O sea, ¿qué esperamos que aprendan los alumnos? Y luego poder decir cómo queremos lograr eso. Pues ¿cómo le empiezo? ¿Cómo le sigo? ¿Con qué actividades? ¿Cómo preveo las intervenciones del profesor? ¿En qué momento va a intervenir y cómo? ¿Qué cosas le pueden sorprender al profesor de lo que pasa en la clase que le puede mover el tapete? Y luego su acompañante, ¿no? O sea, ¿cuál es el acompañante? Bueno, que lo ponemos en práctica y que reportamos qué pasó. Y venimos a discutir aquí lo bueno y lo malo. Eso es lo que nos permitirá ir afinando cosas como para empezar a tener una colección de lecciones, ¿verdad? Porque esos planes de clase no van a ser otra cosa que lecciones, que ya son lecciones probadas, ¿verdad? Que hemos sometido a una prueba exigente y suficientemente grande y rigurosa. Y luego, bueno, esta es una promesa. Los vamos a publicar y también los vamos a poner en la web. Todas las voces, todos los rostros. Pienso que fue muy acertado este tipo de taller. La invitación cuando me la hicieron llegar en el estado, tenía muchas expectativas. A la hora de llegar aquí ya, me pareció muy importante que estemos trabajando 80 normales,
160 maestros, de los cuales la diversidad se aprende muchísimo. Yo la verdad me siento muy satisfecho con este tipo de comunidad de práctica profesional que queremos formar. Con esta invitación que nos hacen, me parece que nos retan, es un reto el que nos establecen, puesto que los propósitos son ambiciosos, el hecho de pretender que nos conformemos en una comunidad de profesionales respecto a las matemáticas, nos reta a sondear lo que realmente conocemos y lo que podríamos proponer rescatando esos conocimientos. Creo que es una oportunidad que nos dan para buscar el mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas. Debido al nuevo panorama mundial, ¿no?, de calidad educativa, hay que poner muchísima atención en lo que es la profesionalización docente, y a todos los docentes pues nos conviene participar en los eventos para poder dar pues un granito de arena en las necesidades que hay en los campos de trabajo, ¿no? Desde ahí yo creo que es muy interesante participar en los eventos, ¿no? Nosotros tenemos una agenda para esta sesión. Que al principio nos parecía como que de veras nos alcanzará. O sea, vamos a hablar estos 3 días de la resta. Cuando nos ponemos a ver a fondo el asunto, vemos que nos va a faltar tiempo. Bueno, vamos a hablar nada más de la resta ahora. De esas cosas que se les hacían a los niños que están en segundo año. Porque lo intentamos en segundo y no aprenden. Y luego en tercero y tampoco aprenden, en cuarto no aprenden, en quinto no aprenden, en sexto no aprenden, etc. Algo pasa, ¿verdad? Hay muchos reportes nacionales e internacionales que nos dicen que con la resta hay un foco rojo. Bueno, ese lo agarramos para esta reunión. ¿Cómo enseñamos a restar? Y en eso nos vamos a centrar. Estas preguntas que les pusimos ahí son simplemente un guión como para orientar la discusión. El plan de trabajo ya lo tienen ustedes ahí, ¿de acuerdo? Bueno, bien, gracias por su atención. En el conocimiento significativo que crea el alumno, ya se aminoran un tanto este tipo de problemas de dislexia, porque, vaya, lo construyen este conocimiento en base a cómo lo entienden. Que esté contextualizado, habíamos dicho. Sí, que no esté ajeno a su entorno, vaya. Como la zafra, en aquella lectura de la zafra que venía. Nosotros en Nuevo León decíamos, la zafra, espérame, ¿qué onda? ¿Qué harían para enseñar a restar a un grupo de segundo grado de la escuela primaria? Yo por eso decía, lo que yo haría es diseñar una situación donde se utilice la resta como herramienta para la solución de un problema. Las problemáticas que involucren la resta, que sea un reto que permita aproximaciones sucesivas, se sugiere dar material concreto, elaborar la buena pregunta contextualizada. Pero en la primera... Entonces, hay niños y rápidamente también se van al algoritmo. Entonces ya de una vez plantean 1 menos 1, 0. Tradicional, sino que era otro tipo, y utilizaban los ramos que resolvieran, que hicieran el proceso y la estrategia que ellos quisieran, toda la estrategia, y al último se veían estrategias diferentes. Había maestros que utilizaban desde... Después de 12 años de escolarización previa y un semestre, ya dominan efectivamente los procesos matemáticos, y la realidad es que no. Planteó algunas situaciones y ya se les olvidó cómo dividir, o algunas problemáticas en ese sentido, ¿no? Entonces hay que articularlo otra vez. Que lo vuelva a... Así concluyó esta primera jornada del Programa de Desarrollo Profesional para Maestros de Matemáticas en las Escuelas, organizado por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. En nuestra siguiente emisión, conoceremos con detalle los problemas y reflexiones que en torno de la enseñanza de la resta desarrollaron los profesores normalistas de todo el país.